Los policías que habían acudido a la escena a las 6:45 de la mañana seguían en shock. No podían quitar de su mente la imagen del cuerpo de aquel pequeño abandonado en una esquina, sin vida, boca arriba, con el pecho destrozado a cuchilladas, las hormigas corriéndole sobre los pies, tan fríos. ¿Quién podría haber tenido tan poco corazón para hacer aquello? ¿Quién podría haber tenido algún motivo? 4 horas después, a las 10:48, entraba una llamada al 911. Un pequeño de 4 años había desaparecido de su casa. Se llamaba Cash. No lo habían visto desde la noche anterior y su descripción coincidía punto por punto con la del pequeñito hallado en la madrugada. Además, vivía a solo 8 cuadras de donde su cuerpo había sido encontrado. Bienvenidos. Esto es Personajes Siniestros. Dallas, Texas. Monica Sherrod declaró entre lágrimas que ese día se había despertado tarde y que tan pronto se levantó de la cama, sus hijos vinieron a darle la noticia. No podían encontrar a Cash por ninguna parte. Dijo que ella comenzó a llamarlo buscándolo y todos se le unieron, revisando cada rincón dentro y fuera de la casa, pero no pudieron hallarlo. Mónica le preguntó a Carter, el hermano gemelo de Cash que dormía junto a él, si había visto a dónde había ido su hermano, pero respondió que cuando él despertó, Cash ya no estaba ahí. Mónica dijo que entonces tuvo un mal presentimiento y llamó a la policía para reportar la desaparición del pequeño. Eran las 10:48 de la mañana. Algunos agentes llegaron a la casa, pidieron a Mónica una fotografía de Cash y el nombre completo de su hijo. Cash Jernon, respondió ella, pero no es mi hijo. Y aquella respuesta sacudió el caso. Los agentes comenzaron a hacer más preguntas y así, Monica Sherrod contó que hacía 2 años había conocido a Trevor Jernon, albañil, divorciado y padre de 2 gemelos de los que tenía la custodia legal, que él y ella iniciaron una relación sentimental y que al cabo, un 14 de febrero, Trevor y los gemelos se fueron a vivir a su casa con ella y sus 4 hijos. Que meses después, alguien avisó a Trevor que había una orden de arresto en su contra por haber faltado a una cita con la corte, que entonces él empacó algunas de sus pertenencias y se fue, sin decir a dónde, dejando a los 2 pequeños gemelos a su cuidado, y que ella los quería tanto como a sus propios hijos. Los hermanos Jernon dormían juntos en una cuna, en una habitación al fondo de la casa, solos. Poco después, la policía confirmaba la identidad del pequeño. Llegaron reporteros. Se descubrió que la puerta que daba al garage había sido forzada y todos tenían preguntas, pero había muy pocas respuestas. Los agentes preguntaron a Mónica si sabía de algún motivo que alguien pudiera tener para hacer aquello. ¿Tenían enemigos? ¿Habían recibido alguna amenaza en los días previos? Ella dijo que no había visto nada raro. Afuera, algunos reporteros ya entrevistaban a sus hijos, preguntaban si sabían quién tendría motivos para hacer algo así, y en algún momento uno de los chicos recordó: mamá puso cámaras en la casa. Los policías preguntaron a Mónica y ella confirmó que era verdad. Hacía poco que había instalado unas cámaras en la casa, pero en medio de la conmoción lo había olvidado. Los agentes revisaron las grabaciones y el impacto de lo que encontraron sacudiría el caso hasta sus cimientos. A las 4:58 de la madrugada, la cámara instalada en el cuarto de los gemelos registró lo siguiente.
Casi de inmediato, Mónica reconoció al sujeto. Era Darren Brown, un muchacho de 18 años que vivía a menos de 1 kilómetro de ahí, que había sido compañero de escuela de uno de sus hijos y que a veces lo había visto pasar por el lugar, pero que no tenían ninguna otra relación y que no encontraba ningún motivo por el que aquel muchacho quisiera hacerle daño al pequeño Cash. Los policías ya comenzaban la búsqueda del sospechoso, pero entonces un agente daba un aviso impactante. Habían encontrado algo más en las grabaciones. Lo que vieron terminaría de conmocionar de horror a todos. A las 7:30 de la mañana, mientras todos en la casa seguían dormidos, Darren volvió. Aparentemente había vuelto con la intención de llevarse al otro pequeño, pero algo lo había asustado. Poco después, los agentes localizaban y detenían a Darren, quien se entregó sin resistencia. Los días que siguieron se hicieron revelaciones que dieron al caso varios giros inesperados. Durante una entrevista, Mónica reveló que 2 días antes de los hechos ella había salido a hacer unas compras y que cuando regresó encontró al pequeño Cash hablando en el patio con Darren, que ella lo había corrido de allí y que le había dicho que no quería verlo cerca de sus hijos. Dijo que no encontraba ningún motivo para que Cash y Darren hablaran, porque Darren era prácticamente un extraño para toda la familia. Sus vecinos, sin embargo, dijeron que varias veces habían visto a los hijos de Mónica conviviendo con Darren y otros muchachos del lugar en el parque de la comunidad, y hasta hubo quienes afirmaron haberlo visto varias veces en la casa de Mónica con sus hijos. Otro mostró una grabación de seguridad donde se veía a Darren merodeando el patio trasero de la casa de Mónica un par de meses antes del día de los hechos. Luego, inesperadamente, Trevor Jernon mandó un comunicado a los medios desde una ubicación no revelada. «Perdón», decía, «fallé como padre, no estuve ahí para protegerlo y tuve que pagar un precio muy alto». Poco después, era arrestado durante una infracción de tránsito por cargos anteriores de fraude, 2 cargos por posesión de sustancias prohibidas y 1 por uso de vehículos sin un permiso. Así las cosas, el caso explotó. Un hombre de la tercera edad entró a la estación de policía para denunciar que unos meses atrás un sujeto se había metido a su casa, que él lo sorprendió mientras revisaba sus pertenencias, pero logró ahuyentarlo amagándolo con un cuchillo de cocina. Que sin embargo, momentos después aquel regresó y comenzó a patear la puerta que daba al garage hasta que logró abrirla y luego le asestó a él varios golpes en la cabeza hasta que cayó aturdido. Que entonces el sujeto fue hasta la habitación donde dormía su nieta de 2 años, la levantó de la cama y se dirigió a la salida, que los llantos de la niña habían hecho que él volviera en sí y que comenzó a forcejear con el tipo hasta que logró quitarle a la niña y aquel huyó. El hombre dijo que no había querido hacer una denuncia de lo sucedido hasta que vio su fotografía en los noticiarios. El nombre del intruso era Darren Brown. Mientras tanto, se conocían noticias y se corrían rumores. Un vecino del lugar hizo público este video de la cámara de seguridad de su casa en el que se ve un sujeto similar a Darren intentando abrir los autos en su estacionamiento. Por otro lado, se decía que tanto Mónica como Trevor contaban en su historial con una detención cada uno
por haber actuado de manera violenta contra sus propios padres, esto en casos separados. Además, se supo que los dos habían tenido problemas legales por consumo de sustancias prohibidas. Al mismo tiempo, Mónica hacía público que la madre biológica de los gemelos nunca se había preocupado por ellos, mientras ésta, por otro lado, aseguraba que desde que Trevor se llevó a sus hijos, ella no había parado ni un momento de buscarlos. Además, se corría el rumor de que la verdadera madre biológica de los gemelos era su abuela materna, pero esto fue desmentido por la policía. Hubo además quienes intentaron estafar a la comunidad pidiendo donaciones fraudulentas. Mientras todo esto sucedía, se reveló que ya se habían hallado rastros de la sangre de Cash en la ropa, los anteojos y los zapatos de Darren. Posteriormente, Carter, el hermano del pequeño Cash, fue entregado en custodia a su madre, mientras a Mónica le fue retirada la custodia de 2 de sus hijos que fueron amparados por el Estado. Actualmente lucha por recuperarlos. Darren Brown, después de ser detenido, recibió cargos por homicidio capital, secuestro, robo en casa-habitación y lesiones a una persona mayor. Posteriormente, fue evaluado por 2 especialistas, un psicólogo y un psiquiatra, quienes determinaron por separado que Darren no era competente para enfrentar un juicio por sus acciones. Todo parece indicar que será recluido de por vida en el Hospital Psiquiátrico de Vernon. Gracias por acompañarnos. Esto fue Personajes Siniestros.